Bienvenidos a Ronnie Analiza. 340.000 millones de dólares. 340.000 millones de dólares. Ese es el monto que la dictadura de Evo Morales despilfarró en sus 14 años de gobierno. No estamos hablando de 1.000, ni de 2.000, ni de 10, ni de 500 millones. Estamos hablando de 340.000 millones de dólares. Es básicamente lo que Bolivia genera en 10 años de Producto Interno Bruto. Esa es una realidad. El gobierno boliviano actual afirmó que en la gestión del MAS hubo un despilfarro de 340.000 millones de dólares. Así lo aseguró el ministro de Justicia en una conferencia. Álvaro Coimbra informó este pasado jueves que los hechos de corrupción pública cometidos en la gestión del gobierno del Movimiento al Socialismo causaron un despilfarro de 340.000 millones de dólares. Dijo: estamos coadyuvando de manera frontal en la lucha contra la corrupción. De lo que hubo en 14 años, el despilfarro de 340.000 millones de dólares. Todos los días presentamos denuncias de relevancia para la población en la búsqueda de la recuperación de los recursos, informó en una conferencia de prensa dictada en la ciudad de Trinidad. Agregó que la lucha frontal contra la corrupción es una de las prioridades del gobierno de la presidenta Áñez, expresada en la voluntad política de transformar la gestión pública. Coimbra hizo esas declaraciones en la ciudad de Trinidad en el marco de una presentación de su rendición pública de cuentas y pidió a la población que acompañe las transformaciones que realiza su despacho en la lucha contra la corrupción. El caso del Fondo Indígena. Como recordarán, el caso del Fondo Indígena fueron 2.000 millones de dólares que se perdieron solo en este caso, porque básicamente muchos parlamentarios, sindicalistas, miembros afines al gobierno del MAS decidieron pedir recursos a este fondo para realizar proyectos que no tenían ningún impacto social y que al final no terminaron ejecutándose. Las mismas personas, los mismos miembros de los sindicatos agrícolas, campesinos, indígenas terminaron robándose el dinero, dejando por supuesto una absoluta falta de control y regulación por parte de la gente que estaba encargada del fondo. La ex ministra Nemesia Chacollo, a quien se le asigna la calidad de suegra de Evo Morales, fue un ejemplo de pobre administración en los fondos públicos del Estado. Por otro lado tenemos las barcazas chinas. Recordemos que también se mandó a traer un conjunto de barcazas con varios productos de importación para Bolivia, que al final no se pagaron los seguros, no se pagaron bien los fletes, hubo un retraso en los pagos y se perdieron las barcazas. Se perdió totalmente, aproximadamente eso era 33 millones de dólares. Y quedó en nada, quedó en simple pérdida. Por otro lado, tenemos el caso Taladros, YPFB. El caso Taladros era unos taladros para la perforación de pozos petroleros que fueron comprados con sobreprecio. El problema es que los montos de cada taladro, de cada broca de perforación, eran montos elevadísimos. Los miembros de YPFB terminaron presos, pero no todos, porque por supuesto habían complicidades en las altas esferas del gobierno. El caso Boa Cáter es un caso en el que los familiares de Álvaro García Linera, el ex vicepresidente, habían obtenido contratos con una empresa que recién había sido creada. No solamente eso, sino que además eran los encargados de entregar la comida a la empresa Boa y era de pésima calidad. Por supuesto, los contratos eran por montos elevadísimos que no daban cuenta, que no eran reales al momento de ver los productos que se entregaban. El caso de los 33 camiones descubiertos que habrían estado entrando en contrabando por orden del exministro Quintana. Otro, el caso extorsión a la comunidad de menonitas en Santa Cruz. En el 9º lugar, el caso de los 70 tractores del ex senador Hugo Salvatierra, el padre de la ex senadora Adriana Salvatierra. En el número 10, el caso de la empresa Lotex de la señora Sonia Polo. En el número 11, el caso Santos Ramírez en YPFB, la corrupción más grande que terminó también en la muerte de un ingeniero que debía ser el encargado de una de las obras. El caso del satélite chino. Como ustedes saben, Bolivia compró un satélite en sobreprecio. El mismo satélite, el mismo modelo, las mismas características, le costó a Ecuador aproximadamente 200 millones de dólares menos
Por tanto, Bolivia habría pagado 200 millones de dólares de sobreprecio. Por otro lado, tenemos el caso de Jacob Oestreicher, un empresario judío que quería realizar plantaciones de arroz en el oriente boliviano y que terminó siendo extorsionado por fiscales, miembros de abogados del Ministerio de Gobierno del gobierno de Evo Morales, y al final terminó siendo sacado del país, escapando gracias a la colaboración del artista de cine Sean Penn. En el puesto número 14, el sobreprecio en la planta de Uria. En el puesto número 15, el desfalco del Banco Unión. Como ustedes saben, el desfalco protagonizado por este personaje de apellido Pari, que al final, ¿cuánto dinero realmente fue? Se habla de 40 millones de dólares aproximadamente. Por otro lado, tenemos el caso Dirkavi. También tenemos el caso Lamia. Recordarán ustedes que este fue un caso desastroso totalmente, porque al final aparentemente habrían personas que estaban involucradas en el tráfico de licencias para aviones y para empresas para que trabajen en Bolivia en aeronáutica civil. Lamentablemente, una de estas empresas fue la empresa Lamia, la empresa que terminó derribando el avión por ahorro de combustible, con todo el equipo del Chapecoense que estaba yendo a jugar la final de la Copa Sudamericana a Colombia. Y eso fue gracias a que el gobierno boliviano, a través de Aeronáutica Civil de aquella época, les dieron las autorizaciones a una empresa que no cumplía todas las características para poder tenerlo. En el puesto número 18, el caso de la empresa de construcciones del Ejército. Esta es una empresa de construcciones que se compró maquinaria para poder realizar construcciones y así ganar licitaciones estatales, es decir, una empresa estatal para licitaciones estatales. Al final el resultado fue quiebra de esta empresa. En el puesto número 19, el caso Cutler Uniservice. Este es muy largo, ya lo vamos a ver más adelante. En el puesto número 20, el caso de los vehículos entregados a la COP y a muchos otros sindicatos, vehículos, sedes sindicales, que aproximadamente esto se calcula que es una pérdida para el Estado de 250 millones de dólares. Eso es otro tema más. En el puesto número 21, el caso de Ana Belén Camacho y Carlos Villegas. Este es un tema medio complicado, lo vamos a ver más adelante. En el puesto número 22, el caso de aviones BAE 200 y BAE 100 para TAM, para el transporte aéreo militar. En el puesto número 23, el caso Kiborax, que aparentemente se tenía documentación que ya había sido anulada, pero que Bolivia decidió pagar frente a la anulación de una documentación que era la base de la prueba del proceso Kiborax entre Bolivia y Chile. El caso Neurona Consulting, la empresa mexicana que, como ya lo hemos mencionado en anteriores videos, está relacionada con contratos millonarios para administrar el Facebook, el Twitter, el Instagram de Evo Morales anteriormente. ¿Qué es lo que habrá sucedido con esta situación? Bueno, después tenemos el caso Rurrenabaque Riberalta, la carretera elaborada por la China Railway, un sobreprecio abusivo que se realizó y que al final no se pudo concretar. Luego tenemos el caso UELICN, es un caso de una unidad antidroga cuyo jefe antidroga era el teniente coronel Giassi. Podríamos mencionar aproximadamente unos 100 a 120 casos de corrupción grandes que se vivieron durante los gobiernos de Evo Morales. Esos 14 años de robo, esos 14 años que le han significado al país 340.000 millones de dólares. ¿Cómo es que Bolivia va a recuperar esa cantidad enorme de dinero? ¿Cómo es que Bolivia, que ha derrochado toda esa cantidad de dinero, ahora debe sobreponerse hacia lo que podría ser una posible crisis económica? Sabemos que la situación del país que dejó Evo Morales no es por supuesto favorable. Más adelante vamos a hacer un video sobre los datos reales, estadísticos del país al que se le entregó a Evo Morales y el país que dejó Evo Morales, para que podamos entender la diferencia que existe en esos 14 años del latrocinio protagonizado por el movimiento al socialismo. Bueno, aquí solamente hemos podido mencionar algunos de los más emblemáticos casos de corrupción, pero por supuesto vamos a ir desarrollando más adelante en futuros videos uno por uno todos estos casos.
Si te pareció interesante este video, no te olvides dejarle me gusta. De igual manera, suscríbete al canal y activa la campanita para poder recibir nuestras notificaciones. Déjanos tu comentario para poder realizar un debate permanente sobre este tema, y en ese sentido estaremos pronto con un nuevo video aquí en Ronnie Analiza.